Nos adentramos en el momento en el que vamos a devolver al cliente una respuesta a partir de esa petición que ya tenemos montada y preparada y que el kernel ha transmitido desde el router hasta el controller pasando por ese action. Esta respuesta va a necesitar de unas pequeñas modificaciones. Vamos a nuestro controller, vamos a ampliar nuestro diagrama de clases a no muy complicado, puesto que no estamos haciendo un MVC, sino que estamos haciendo un sistema modular que podamos utilizar nosotros para hacer ese blog. Como podéis observar, vamos a cambiar nuestro controller, que era un interface, a un controller interface, un nombre que se denomine controller interface, y le vamos a añadir, aparte de este index, el cual estaba recibiendo ese request y va a devolver un response, vamos a implementar ese render que va a recibir ese file o esa vista, mejor que file, para poder presentar a nuestro usuario en una respuesta. Debemos de tener en cuenta que nos vamos a centrar en una respuesta HTML. Y vamos a incorporar en medio una nueva clase que se llama controller, por eso le hemos cambiado el nombre a nuestro antiguo interface que se llama controller y se va a llamar controller interface, que va a implementar este interface y que por lo tanto nuestro home controller, pro controller, va a expander, va a implementar, mejor dicho, va a heredar este controller, puesto que hay funciones como el render que van a ser propias o van a ser idénticas para todos los controllers que vayamos a diseñar por debajo. Y con este esquema y con el response vamos a implementar, por lo tanto, este sistema de respuestas de vistas dentro de nuestra aplicación. El primer paso vamos a hacerlo desde el punto de vista de la respuesta, va a ser generar esa nueva clase que se llame response. Para ello, dentro de nuestro, y siguiendo la misma dinámica que tenemos, dentro de nuestro carpeta controller, vamos a crear ese response, que va a ser bien sencillo. Me he equivocado al ponerle el punto PHP por punto class. Estaba pensando ya en generar ese class punto PHP. Muy bien. Y como decía, ese response va a ser bien sencillo, puesto que simplemente va a almacenar ahora mismo bueno, el namespace primero que va a ser el mismo que el del request, puesto que tiene una forma muy parecida o tiene un sentido muy parecido. Ahí lo tenemos, RC controller, en este caso va a ser el response, y con nombre de clase response. Como decía, va a tener únicamente ahora mismo una única propiedad que se va a llamar content, el contenido, que va a ser el que vayamos nosotros a utilizar para devolver, para imprimir por pantalla ese HTML generado de una forma modular a través de nuestro sistema de vistas. Por lo tanto, vamos a crear nuestro function construct totalmente vacío, donde el contenido simplemente le vamos a dar un valor por defecto y vamos a generar a través del paquete de nuestro Atom nuestros getters y setters de esa única propiedad llamada content, donde tendremos el get content y el set content. Muy bien, ya tendríamos hecha esta clase response y que va a ser utilizada en el kernel. Vamos a nuestro kernel, igual que teníamos un start kernel, un start action, vamos a publicar o vamos a crear una nueva función public función denominada finish kernel y donde una de sus tareas va a ser devolver ese this response get
content. Evidentemente no tenemos creado este response, y que por lo tanto, como podéis observar, lo que va a hacer es imprimir esa devolución de respuesta. Lo que tendríamos que hacer, como decía anteriormente, es, igual que hemos hecho ese new router o new request, necesitamos ese new response. Lo vamos a generar como privado también. Response. Y que al contrario del router o el request que eran generados a través de nuestro propio kernel, porque el kernel, a partir de una petición, va a ir parseándolo, el response va a ser una devolución a partir de este call user func array, porque vamos a cambiarlo posteriormente. Por lo tanto, esta función por ahora, si queremos comprobar algo, no va a funcionar, porque este response nos lo va a devolver justamente esta llamada a esa función, esta llamada a ese controller, y que nos va a devolver ni más ni menos que ese this response. Esa respuesta la va a generar ese controller a partir de su acción, la vamos a almacenar en response, y ahí ya sí vamos a poder imprimir esta respuesta. ¿Qué deberemos también modificar una vez que ya tenemos este finish kernel? Tendremos que llamar a ese finish kernel para que ahora sí ya podríamos llamar a esta función y por lo tanto sacar por pantalla el resultado de todas las operaciones que hubiésemos realizado a través de nuestro controller. Continuando con el argumento presentado, vamos por lo tanto a preparar, no aún realizar, esa respuesta por parte de nuestros controllers. Y tal y como hemos dicho, hemos planeado que este controller interface vaya a llamarse este controller se vaya a llamar ahora mismo controller interface, donde lo que está recibiendo en el index, o lo que planteamos, es un objeto de tipo request en nuestro index, y lo que nos planteemos es una nueva función public function, denominada render, que va a ser la encargada de devolver justamente ese objeto de tipo response, y que va a recibir el fichero que queremos visualizar, esa plantilla, esa vista, mejor dicho, y si vamos a utilizar un layout o no. Muy bien, ahora que tenemos ese controller interface, lo que vamos a tener que es primero que cambiar el nombre de nuestro fichero, y en segundo lugar, vamos a ver, no lo hemos cambiado correctamente. Y en segundo lugar vamos a generar un nuevo fichero vamos a cambiarle y vamos a añadirle el punto PHP que se me ha olvidado. En este caso, el fichero lo que va a realizar es, en primer lugar, pertenecer al mismo namespace que el de Control Interface, que es rccore, y no extiende absolutamente nadie, sino que implementa Controller Interface. El nombre se va a llamar controller,
Por ahora el constructor no tiene absolutamente nada. La función index va a recibir ese objeto de tipo request denominado request, y lo que va a devolver es un return de un render, que es aquí donde ya vamos a definir esa respuesta de nuestro response. Vamos a definir cómo se va a devolver y crear esa respuesta, y donde le tendremos que pasar, de acuerdo a la plantilla que hemos definido, tanto la vista como el layout, si así lo queremos pasar. Bueno, pues la segunda función, de acuerdo al interface que hemos definido, que deberíamos implementar, es ese render, donde va a recibir ese file y donde esa vista, perdón, y donde como segundo parámetro va a ser un layout que lo vamos a poner a nulo, puesto que por defecto lo vamos a basar en una plantilla base que después definiremos. Por lo tanto, ese render ahora mismo, para que no nos dé ningún tipo de error, vamos a realizar vamos a pasarle unas comillas en blanco para finalizar un poco esta primera parte de definición, más que de implementación, de las diferentes funciones que vamos a necesitar. Y como hemos dicho, esta será la encargada de devolver un nuevo objeto de tipo response, que después ahora en el siguiente vídeo de formación veremos cómo se realiza. En este caso pintaremos, cogeremos la vista que la acción necesite, la pintaremos, le añadiremos el layout si así se lo hemos añadido, o el layout base, y montaremos ese response para que sea, veis un poco el proceso de funcionamiento, para que sea este kernel quien, a través de este echo del getContent, pinte en pantalla. Por último, lo que nos hace falta es utilizar tanto la librería request como la librería response para que no nos dé ningún tipo de error. En el siguiente vídeo ya comenzaremos a modificar tanto block controller como home controller, ya que deberemos de cambiarlo para que extienda de controller, no que implemente control interface, que es lo que hemos modificado, y ya realizaremos el render de nuestra primera vista por defecto, para presentar datos por pantalla y devolverle, por lo tanto, un HTML al usuario.